Si los números pudieran hablar. Teoría de los números de Gauss. Mi nombre es Angie Vaquero y el grupo conformado por Santiago Rincón, Felipe Sandoval, Mabellín Rodríguez. Para dar contexto a este libro, empezaré hablando un poco sobre el personaje principal, que es Carl Friedrich Gauss. Nació en el año 1777 y murió en el año 1855. Dio aportaciones fundamentales en geometría, estadística, astronomía o física y tiene el título del príncipe de los matemáticos. Se destaca por la teoría de números en el campo científico, el cual labró con mimo y recogió frutos exuberantes del pensamiento humano. Este libro, titulado La teoría de números de Gauss, está conformado por 6 capítulos. El capítulo 1, primeros destellos de un prodigio en los números, trata principalmente de la precocidad y facilidad de Gauss para los números aritméticos, contando la experiencia de cómo hizo la suma de los primeros 100 números en 5 minutos a sus 9 años. Y este sería un tema en el se convertiría en un tema al cual Gauss le dedicaría mucho tiempo en su juventud, el cual es los números triangulares. También habla de sus estudios en la Universidad de Gotinga, donde allí inicia sus investigaciones sobre la construcción de polígonos con regla y compás, específicamente el heptadecágono, el polígono de 17 lados, y empieza a escribir su obra significativa, Disquisitiones Arithmeticae, el cual será el título del capítulo 2. El capítulo 2, el cual trata principalmente de cómo crea el teorema fundamental de cálculo, con un título original de la tesis, que es Nueva demostración del teorema, que dice que toda función algebraica racional puede descomponerse en factores de primer o segundo grado con coeficientes reales, que pues en otro nombre se convertiría en el teorema fundamental del álgebra de Gauss. Allí creó e hizo uso de los números complejos. Bueno, las adquisiciones aritméticas. Gauss inició sus investigaciones sobre la teoría de números durante su estancia en Carolinum en 1975. En 1801 publicó su obra, que está dividida en 7 capítulos o sesiones, donde las 3 primeras son introductorias, de la 4 a la 6 forman parte central del trabajo y la 7 es una pequeña monografía dedicada a un tema relacionado, pero separado de los anteriores. Bueno, tuvo 2 matrimonios y fue el yerno del prestigioso profesor del miembro del Consejo Privado del Estado. Capítulo 3. Un método para encontrar planetas. Gauss siempre fue muy conocido y respetado por sus colegas y profesores. La fama internacional le llegó cuando consiguió su primer éxito en el campo de la astronomía. Gauss, con tan solo 25 años, ya había hecho notables aportaciones a las matemáticas, ¿sí? Gauss sirvió el método de los mínimos cuadrados para el descubrimiento más importante de toda su carrera. La idea de que un planeta frío desconocido existiera entre las órbitas de Marte y Júpiter fue sugerida por Johann Bode en 1768. Según una ley, la distancia de cada planeta al Sol en unidades astronómicas está dada por la regla A igual a n+4/10. En este capítulo también surge una pregunta, y es ¿por qué es negra la noche? Esta pregunta le surgió al astrónomo Heinrich Olbers. Fue médico apasionado por la astronomía, que se basaba gran parte de las noches observando el firmamento con un pequeño telescopio colocado en el tejado de su casa.
En 1779 elaboró un nuevo método llamado el método de Olbers para calcular la órbita de un cometa, el cual su método mostró eficacia en algunos casos particulares de órbitas circulares o parabólicas, pero fue ineficaz para la determinación de la órbita de Ceres. Bueno, el método de los mínimos cuadrados. El problema que le propusieron a Gauss sobre el cálculo de trayectorias de planetas a partir de un número mínimo de observaciones, al menos 3, era una extraordinaria dificultad matemática, puesto que había que resolver 6 ecuaciones con 6 incógnitas. El método de los mínimos cuadrados de Gauss es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la optimización matemática y ajuste de datos experimentales. Bueno, la polémica con Adrien-Marie Legendre. Esta fue una polémica con el matemático que se debió a los métodos de trabajo de los matemáticos de principios del siglo XIX y especialmente a los de Gauss. La producción matemática de Gauss iba a una mayor velocidad de sus publicaciones. Gauss, como otros matemáticos, no publicaban de forma inmediata sus descubrimientos en artículos cortos, como se hace hoy en día, sino que esperaba tener una gran colección de ellos para editar un libro completo de sus avances. Bueno, por último, le hablaré del principio. El principio consiste en que la suma de los cuadrados de las diferencias entre lo observado y las cantidades calculadas debe ser mínimo. Esto fue después de que prepararon la primera parte del libro. Gauss en la segunda parte abordó el problema principal, la determinación de la órbita de un cuerpo celestial a partir de observaciones. El problema es resuelto en 2 pasos. El primero se calcula una solución aproximada a partir de 3 o 4 observaciones, y en el segundo va mejorando este primer resultado con la ayuda de los restantes datos observados. Capítulo 4. Poniendo orden entre los números primos. Hasta donde se sabe, Eratóstenes, el bibliotecario de Alejandría, fue el primero en construir tablas de números primos en el siglo III a.C. y de un procedimiento razonablemente sencillo para saber qué números eran primos entre dos cantidades. El método recibió el acertado nombre de cifra de Eratóstenes. Figuras como Fermat, Mersenne y Euler se adelantaron al mundo de los números primos y propusieron varias ideas y fórmulas para generarlos, pero no tuvieron éxito. Siempre se presentaba alguna falla en sus planteamientos. Las conjeturas de Gauss sobre los números primos. Durante muchos siglos se había tratado, sin éxito, de conseguir fórmulas que proporcionaran números primos de forma ilimitada. Gauss aportó al problema un nuevo enfoque y una estrategia distinta. La idea de Gauss era relacionar la distribución de los números primos con los logaritmos de base E. A sus 14 años, Gauss recibió como regalo un libro de logaritmos. El libro contenía también una tabla de números primos al final, así que Gauss empezó a especular sobre si existía alguna relación, llegando a la función número 1, la primera fórmula de Gauss. Una vez más, Legendre volvería a cruzarse en sus investigaciones. La estimación que propuso Legendre era mejor. La figura demuestra que aunque ciertamente Gauss había dado con algo interesante, quedaba espacio para la mejora, así que Legendre dio una nueva estimación definida por la fórmula, la segunda fórmula, la fórmula de Legendre. Lo que había hecho era ajustar una función a la gráfica usando el método de mínimos cuadrados. Así en 1808 publicó su hipótesis sobre números primos en un libro titulado Teoría de Números. La controversia sobre quién había sido el primero en descubrir la conexión entre logaritmos y números primos provocó de nuevo una disputa entre Gauss y Legendre. Por ese motivo, no es de sorprender que Gauss dedicara los últimos años de su vida
a perfeccionar su estimación. Entonces se planteó el problema como un cálculo de probabilidades. Así, la expresión dada por Gauss era la segunda fórmula de Gauss, que contiene una integral. Con lo que Gauss conjeturó que pi de n es aproximadamente igual a L sub i de n, que es lo que se conoce como la conjetura de los números primos de Gauss, que posteriormente se convirtió en el teorema de los números primos de Gauss. Además de esta primera conjetura, Gauss hizo una segunda, pues creía que la función L sub i de n terminaría por sobreestimar la cantidad real de números primos, siempre en porcentajes infinitesimales, y que esta tendencia sería uniforme. Esa segunda afirmación recibió el nombre de segunda conjetura de Gauss. En la comprobación de las conjeturas de Gauss tendría un papel destacado Bernhard Riemann. La hipótesis de Riemann. Riemann era uno de los estudiantes de matemáticas más dotados del momento en Alemania. En 1846 se matriculó en la Universidad de Gotinga, lo que pondría en contacto a Riemann con un Gauss de anciano. Cuando Riemann empezó a hacer sus aportaciones sobre números primos, estaban pendientes de ser demostradas las dos hipótesis de Gauss. Para abordar el problema, Riemann definió su famosa función z, que está en la parte inferior derecha. A partir de sus cálculos y una profunda comprensión de la función z, conjeturó que la parte real de todo cero no trivial de la función es un medio. Esta afirmación es conocida como la hipótesis de Riemann. Aunque había proporcionado el instrumento para la demostración de la conjetura de Gauss, la solución quedó fuera de su alcance. Sin embargo, Riemann introdujo la forma en la que en el futuro se abordaría el problema. Un siglo después de que Gauss descubriera una relación entre los números primos y una función logarítmica, finalmente se disponía de una demostración de la conjetura de Gauss sobre los números primos. A partir de aquel momento, pasó a llamarse teorema de los números primos de Gauss. Quedaba, por tanto, pendiente la demostración o refutación de la segunda conjetura de Gauss sobre los números primos. John Edensor Littlewood en 1912 descubrió que la hipótesis de Gauss era un espejismo. La demostración la realizó por razonamientos matemáticos, puesto que ninguna evidencia numérica permitía afirmar que Gauss estaba equivocado. Hasta hoy, nadie ha conseguido avanzar lo suficientemente como para llegar a una región numérica donde la conjetura de Gauss resulte falsa. Capítulo 5. La medición del reino. En 1818 el reino de Hannover encargó a Gauss la triangulación y mediación del estado. Era una práctica muy habitual en la época, sobre todo tras la medición del meridiano realizado por los franceses y venía impuesta por las necesidades militares. Este método usado principalmente se conoce pues como con el nombre de triangulación y en él se usa la trigonometría. La disciplina pues que se encarga o se ocupa de los ángulos y sus relaciones para determinar posiciones de puntos, medidas de distancia o áreas de figuras. La medición de una altura solo se podía realizar a partir de la construcción de diferentes triángulos, uno de cuyos vértices había de ser la cota que se quiere establecer, midiendo los ángulos formados desde distancias determinadas previamente. Además, en la ausencia de calculadoras modernas, también era como muy costoso por la necesidad de realizar operaciones aritméticas complejas. Una parte de Hannover había sido medida durante el dominio napoleónico y había sido conectada con la triangulación realizada en los Países Bajos. Sin embargo, el trabajo no había sido completado y no era lo suficientemente preciso. Entonces fue aquí donde Gauss fue nombrado director del proyecto y se le proporcionaron algunos soldados como ayudantes. En ese momento, pues Gauss no podía sospechar que el proyecto sería su principal tarea durante los siguientes 8 años. En otra geometría posible, a partir de 1813, Gauss elaboró una geometría que negaba el último postulado de Euclides. Obviamente, todo lo que fuera discutir los postulados de Euclides sería objeto de controversia y polémica en ese momento. Y a Gauss no le gustaba verse envuelto en ese tipo como de discusiones, que le parecían además más de tipo filosófico que matemático.
En aportaciones a la geometría diferencial, pues acá como fruto de las ideas sobre la geometría de superficies nacidas de sus observaciones geodésicas, constituye la contribución definitiva de Gauss a la geometría diferencial. En este trabajo, Gauss creó la geometría diferencial de superficies, iniciando un programa completado por el trabajo de muchos matemáticos en décadas posteriores. También Gauss fue mucho más allá de estos espacios homogéneos e introdujo lo que en la actualidad se denomina curvatura de Gauss, una generalización para superficies de la curvatura definida en el plano. Ahí se ve pues como la ecuación general y la curvatura de Gauss, que en cierta forma generaliza este concepto para superficies, se puede definir de varias maneras, siendo la más sencilla pues dada por la expresión que se ve en la pantalla, donde K1 y K2 son las curvaturas principales en cada punto de la superficie. Capítulo 6. La reforma educativa promovida por el ministro Humboldt tuvo sus efectos positivos en la formación de nuevas generaciones de estudiantes. Pues entre estos últimos alumnos de Gauss podemos encontrar a luminarias, pues a mentes luminarias tales como Cantor y Dedekind. Cantor y Dedekind fueron los creadores de la teoría de conjuntos, el área de las matemáticas que aporta los fundamentos sobre los que se sostiene buena parte del resto de la disciplina de la matemática, gracias a sus audaces y atrevidas investigaciones. Por su parte, Cantor fue el primero en formalizar la noción de infinito. Descubrió así que los conjuntos infinitos no tienen siempre el mismo tamaño. En la actualidad, toda la comunidad matemática reconoce plenamente su trabajo y admite que ha significado un salto cualitativo importante en el raciocinio lógico. Por otro lado, Dedekind influyó decisivamente en el campo del álgebra y la teoría de números algebraicos. Fue además el primero en comprender el significado fundamental de las nociones de grupo, cuerpo ideal en el campo del álgebra, la teoría de números y la geometría algebraica. Por otro lado, pues en junio de 1854, Gauss se hizo un chequeo médico completo. El diagnóstico fue poco favorable, pues le encontraron una dilatación del corazón, con pocas esperanzas de vida. Su corazón dejó de latir de forma irremediable en la madrugada del 23 de febrero de 1855. En ese momento, él tenía 77 años. No en vano, más adelante, el mismísimo rey Jorge V de Hannover acuñó una moneda en su honor en la cual le otorgó el calificativo de príncipe de los matemáticos. En la actualidad existe un premio matemático que lleva su nombre, instituido en 2002 de forma conjunta por la Unión Matemática Internacional y la Sociedad Matemática Alemana. El galardón se otorga cada 4 años a quienes hayan hecho contribuciones matemáticas relevantes con aplicaciones significativas fuera de las matemáticas. La medalla acredita el premio, tiene en su averso una representación de la órbita de Ceres y un cuadrado adicional simboliza el método de mínimos cuadrados usado por Gauss para la determinación de dicha órbita. Y pues ya como conclusión de todo el libro, podemos concluir que como que en ocasiones nacen personas especiales que hacen que esta lenta acumulación de conocimientos que forma la cultura humana crezca de forma significativa, logrando ellas solas avances que corresponderían a varias generaciones posteriores. Estas personas son dotadas de un genio y unas capacidades especiales que encuentran las condiciones necesarias para desarrollar su talento. Gauss fue uno de esos pocos escogidos. Y ya, muchas gracias por su atención.